Estamos un día más con Antonio García Trevijano en estos diálogos de Somos Aguas de Libertad Constituyente Televisión y quería suscitarle una cuestión de debate a propósito de la última encuesta del CIS que ya comentamos en otro momento sobre esa catalogación tan adversa que reciben los partidos políticos y los políticos en España. Y hay muchos ciudadanos que se preguntan, don Antonio, bueno, pues si quitamos de golpe a los partidos políticos, si quitamos de golpe a los políticos que nos están llevando a esta lacra de la crisis económica y del paro de manera tan exacerbada, mientras ellos se enriquecen de esta manera tan ostentosa y tan insultante, pero después, si no hay políticos, ¿quién nos va a gobernar? Si quitamos los partidos, ¿quién nos va a gobernar? ¿El 15M, el 25S? ¿Y cuál es la cuestión, la pregunta? La cuestión concreta es, bueno, tenemos entonces los 400 diputados elegidos después de ese proceso constituyente. Entonces, ¿Y qué hacemos ahora con ellos? Esos diputados, como proceden de un distrito, no tienen poder. Tienen el poder de opinar, tienen el poder de tener criterios, tienen el poder de incluso de hacer leyes, pero no tienen poder para hacerlas obligatorias, porque ellos no tienen poder para decir que la policía haga cumplir las leyes, ni que las leyes sean publicadas en boletines oficiales, ni que el Estado no tienen poder para eso. Entonces, ¿cómo pueden adquirir ese poder? Amigo, si esos 400 diputados que proceden de cada distrito, que no tiene ninguno de esos poderes, se reúnen y juntos designan a un Consejo de Legislación. Un Consejo de Legislación que ya representa a la nación, no al Estado, sino a la sociedad civil, a los distritos, a todos. Es la nación y toda la filosofía política, toda, de Estado, la moderna también, Estados Unidos, los modernos Estados de Israel y toda la antigua, está basada en que la nación es anterior al Estado. Los reyes tenían que reunir cortes para tener impuestos y reunían a la nación. Las cortes, los que votaban no eran elementos estatales. Pues ahora igual. Esos 400 diputados representan a la sociedad. Como no representan a la nación, como no representan al Estado, no tienen poderes para poder imponer obligatorias sus leyes. Tienen que designar un Consejo de Legislación. Y ese Consejo de Legislación ya no representa al distrito, representa al conjunto de la totalidad de los distritos, ya representa a la nación. Entonces ese Consejo tiene que crear, él es el que promulga las leyes, él. Se votan por mayoría, se aprueban y una vez aprobadas por mayoría pasan al Consejo de Legislación, que es una minoría, donde examinan la constitucionalidad o no constitucionalidad de las leyes. Y si son aprobadas, ellos no pueden derogarlas, están aprobadas por la Asamblea Legislativa. Y las publica en un boletín oficial de la nación, no del Estado. Donde hay abolición del Estado hay una mentira, no hay democracia. Si es ¿cómo boletín oficial del Estado haciendo leyes? El Estado haciendo leyes. ¿Pero qué monstruosidad es esta? El Estado que haga decretos para gobernar, pero leyes. Bueno, ahí quiero terminar porque esto es clarísimo. La primera parte es esa. La segunda es, primero, diputados de distrito. Representado solamente el distrito, no más. La reunión de todos, en ese momento se produce una representación global de la nación, pero ellos no son. El diputado de Lorca no es elegido, como lo he hablado antes, para que en nombre de Lorca de repente vaya al Parlamento y diga lo que debe hacerse en Irán, si debe haber guerra o participar, eso, pero ¿por qué? No tiene por qué saber nada de eso. Él tiene que seguir defendiendo allí en el Parlamento los intereses de Lorca, ser fiel a los electores que lo han elegido. Y solo de la reunión de todos, eso está en Rousseau, pero es mucho más profundo que Rousseau, porque Rousseau fue un utópico, y yo no soy utópico. Pero he reflexionado muchísimo en la senda de Rousseau, y he visto lo que era utopía y lo que es realidad. Utopó no creía en la representación porque no supo lo que era la representación. Y la prueba es que cuando tuvo necesidad Rousseau, porque le encargaron pagándole que hiciera un proyecto de gobierno para Polonia, admitió la representación que él negaba en sus libros, en el contrato social, porque decía que el soberano no puede ser representado, eso es verdad. Dice, pues si el soberano es el pueblo, donde está el pueblo no puede haber representante, y como el pueblo está en todos lados, eso teóricamente es verdad. De hecho, una tontería, un sueño infantil, no tiene consistencia ninguna. Es decir, que yo termino esta primera intervención sobre el legislativo diciendo que el legislativo se forma, primero, por la reunión en una asamblea de todos los diputados elegidos por distrito, por mayoría absoluta. Que ese diputado tiene que saber de lo divino y lo humano, tiene que defender lo que ha sabido exponer a su pueblo para ser elegido por mayoría absoluta.
no salirse de ese terreno. Pero que el conjunto, claro, que habrá diputados que conozcan las relaciones internacionales y las industrias militares, porque en su pueblo has tenido que esos intereses son importantes, porque hay bases, porque hay industrias de armamentos, porque hay aviones, por lo que sea. Y entonces de ese conjunto surgen criterios nacionales. Y esos criterios nacionales no los pueden imponer los diputados de distrito porque ellos no tienen poder ninguno. Entonces tienen que nombrar entre todos un consejo, que es el Consejo de Legislación para la Nación. Y ese consejo tiene su boletín oficial y promulga y publica las leyes aprobadas por mayoría absoluta en esa Asamblea Legislativa. Ese es el legislativo. Otra cosa es que el Ejecutivo, que no es representante de nada, el Ejecutivo representa al Estado y por tanto tiene que ser designado aparte del legislativo. No unas como elecciones aparte. Directa, presidencialismo, el presidente del gobierno tiene que ser elegido directo como en Estados Unidos, como en Francia. Aparte, si no, no hay democracia. Y no digamos los jueces. Los jueces no tienen que estar designados por el propio mundo judicial, sin tener relación directa ninguna ni con el legislativo ni con el ejecutivo. Pero eso ya serán temas para desarrollar en otras sesiones. Pues los abordaremos en otros diálogos de Somosaguas con Antonio García Trevijano dentro de este programa diario de Libertad Constituyente Televisión. Les agradecemos su interés y les emplazamos al programa de mañana.